Señor, no puede pasar por aquí. La zona está evacuada. Leonardo Márquez bajó la ventanilla de su blindado apenas unos centímetros. El oficial de protección civil gesticulaba bajo la lluvia torrencial, pero él ya había tomado su decisión. Tengo una junta importante. Conozco estas calles mejor que ustedes. Pero, señor, el nivel del agua. Leonardo subió la ventanilla sin esperar respuesta. Pisó el acelerador con fuerza. Su empresa de seguridad privada no podía permitirse retrasos, menos cuando los clientes pagaban millones por puntualidad. Había construido un imperio siendo el primero en llegar a donde otros tenían miedo de ir. Las calles de la periferia de Ciudad de México se veían distintas bajo el aguacero. Los edificios parecían esqueletos grises. Las banquetas desaparecían bajo el agua café, pero Leonardo conocía un atajo por el barrio de San Jerónimo, que lo sacaría de ahí en 10 minutos. Su teléfono sonó. Era Héctor, su secretario. Jefe, ¿dónde está? Los japoneses llegaron temprano. 5 minutos. Empiecen sin mí si es necesario. Leonardo, en serio, no debería estar manejando por colgó. Héctor siempre exageraba, 20 años trabajando juntos y todavía no entendía que los negocios no esperaban a nadie. El motor comenzó a hacer un ruido extraño. Leonardo frunció el ceño. El agua llegaba ya hasta las llantas, pero había pasado por cosas peores. Su camioneta era alemana, blindada, podía con cualquier cosa. Entonces el motor se apagó. No, 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 murmuró girando la llave una y otra vez. Nada. El tablero se quedó negro. El silencio era ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra el metal. A su alrededor las casas parecían abandonadas. Ventanas rotas, puertas selladas con tablas. Era como si toda la gente hubiera desaparecido del mundo. Leonardo sacó su celular sin señal. El agua siguió subiendo. Ya le llegaba a las rodillas dentro del carro. Intentó abrir la puerta, pero el peso del agua la mantenía cerrada. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una mano fría. ¡Auxilio! Gritó golpeando las ventanas blindadas con los puños. ¡Que alguien me ayude! Su voz se perdía en el ruido de la tormenta. Las calles seguían vacías. El agua ya le llegaba a la cintura y entraba por algún lado que no podía localizar. Entonces vio una sombra pequeña moviéndose entre los escombros. Era una niña, no podía tener más de 8 años. Llevaba una playera demasiado grande y unos tenis rotos. Junto a ella, una mujer mayor cargaba una bolsa llena de latas. Oiga, oiga, por favor. Leonardo golpeó el vidrio con desesperación. La mujer mayor jaló a la niña del brazo. Vámonos, Sofía. No es asunto nuestro. Pero la niña se detuvo. Sus ojos grandes y oscuros miraron directamente a Leonardo. Por un segundo él sintió algo extraño, como si ella pudiera ver a través del vidrio blindado, a través de su traje caro, a través de todo lo que él creía ser. Abuela está pidiendo ayuda. Los ricos solo traen problemas, mija. Vámonos. El agua llegaba ya al pecho de Leonardo. Su respiración se volvía cada vez más difícil. Los pulmones le ardían. La camioneta comenzaba a flotar. Por favor, su voz se quebró. Me estoy ahogando. Sofía soltó la mano de su abuela y corrió hacia el vehículo. Sus pies descalzos chapoteaban en el agua sucia. Doña Marta la siguió gritando su nombre, pero ya era tarde. La niña llegó hasta la ventanilla del conductor. Sus manos pequeñas se apoyaron contra el vidrio. Leonardo la miraba desde adentro con los ojos muy abiertos, como un animal atrapado. No puedo abrir, le gritó Sofía. Está muy duro. Leonardo señaló hacia la ventana lateral. El agua ya le llegaba al cuello. En unos minutos el carro estaría completamente sumergido. Sofía buscó entre los escombros hasta encontrar un pedazo de varilla oxidada. La levantó con las 2 manos, aunque pesaba casi lo mismo que ella. Sofía, no, gritó doña Marta. Puede ser peligroso. Pero la niña ya había comenzado a golpear el vidrio lateral con toda su fuerza. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. El vidrio blindado se agrietó apenas, pero fue suficiente. El primer golpe apenas dejó una marca. El segundo hizo una grieta pequeña. Al tercero, Sofía dejó caer la varilla y se frotó los brazos doloridos. No puedo más, murmuró con lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Leonardo veía todo desde adentro. El agua ya le llegaba a la barbilla. Cada respiración era una lucha. Sus manos golpeaban débilmente el techo del carro, pero ya no tenía fuerzas. ¡Sofía!, gritó doña Marta llegando hasta donde estaba su nieta. Ya hiciste lo que pudiste.
Vámonos antes de que nos pase algo. Pero Sofía no se movió. Se quedó mirando los ojos de Leonardo a través del vidrio agrietado. Había algo en esa mirada que no podía ignorar. No era solo miedo, era algo más profundo, como si fuera un niño perdido pidiendo que lo llevaran a casa. Tomó la varilla otra vez. Esta vez no golpeó con fuerza bruta, usó la punta para hacer palanca en la grieta más grande. El vidrio comenzó a ceder poco a poco. Así se decía a sí misma, concentrada. Ya casi un pedazo del vidrio se desprendió y cayó al agua. Después otro. Sofía metió la mano por el agujero y logró alcanzar la manija interior de la puerta. El agua salió como una cascada cuando la puerta se abrió. Leonardo salió disparado, tosiendo y escupiendo agua sucia. Se aferró a Sofía sin darse cuenta, como si fuera su única conexión con la vida. Está bien, le decía la niña palmoteándole la espalda mientras él seguía tosiendo. Ya salió. Doña Marta los alcanzó moviendo la cabeza con preocupación. Mira nada más en qué estado estás. Los dos empapados y el agua está subiendo. Tenemos que irnos de aquí. Leonardo intentó ponerse de pie, pero las piernas le temblaban. Sofía lo sostuvo del brazo, aunque él era 3 veces más grande que ella. ¿Puede caminar?, le preguntó. Él asintió, todavía sin poder hablar bien. Doña Marta suspiró. Está bien, vamos al edificio, pero solo hasta que pase la lluvia. Los 3 caminaron despacio por la calle inundada. Leonardo se apoyaba en Sofía más de lo que quería admitir. Sus zapatos italianos se hundían en el lodo. Su traje de $000 estaba arruinado, pero por primera vez en años esas cosas no le importaban. El edificio abandonado tenía 5 pisos. Las ventanas del primer nivel estaban tapiadas, pero había una escalera externa que llevaba al segundo piso. Doña Marta subió primero, después Sofía y finalmente Leonardo. Cuidado con ese escalón, le advirtió la niña. Está flojo. Adentro el lugar era mejor de lo que Leonardo esperaba. Había colchones en el suelo, algunas sillas de plástico, una estufa pequeña de gas. En las paredes colgaban fotos recortadas de revistas y algunos dibujos hechos a mano. Siéntese aquí, le dijo doña Marta señalando una silla. Sofía, trae las toallas. La niña corrió a un rincón y regresó con 2 toallas descoloridas, pero limpias. Una se la dio a Leonardo, la otra se la puso a su abuela en los hombros. Abuela, usted también. Está mojada. Yo estoy bien, mija. Es él quien casi se ahoga. Leonardo se secó la cara y el cabello. Sus manos temblaban, pero ya no sabía si era por el frío o por algo más. Miró a su alrededor. Era tan diferente a su casa en Polanco, a su oficina en Santa Fe, a todos los lugares donde pasaba su vida. Gracias, logró decir finalmente. No sé qué hubiera pasado si no tiene que agradecer nada, lo interrumpió doña Marta. Sofía no podía ver a alguien en peligro sin hacer algo. Así es ella. La niña se había quitado los tenis mojados y se sentó en el suelo abrazando sus rodillas. Leonardo la observó mejor. Tenía el cabello negro y liso, la piel morena, los ojos grandes, pero había algo más. Algo familiar. Entonces lo vio colgando de su cuello medio escondido bajo la playera grande. Había un dije pequeño, un corazón de plata con una inscripción que él no podía leer desde donde estaba, pero que reconoció inmediatamente. Su corazón se detuvo. Las manos comenzaron a temblarle otra vez, pero esta vez no era por el frío. El collar, murmuró casi sin darse cuenta. Sofía se tocó el pecho instintivamente. ¿Cuál collar? Ese que traes puesto. ¿De dónde lo sacaste? La niña miró a su abuela con preocupación. Doña Marta se puso tensa. Era de su mamá, dijo secamente, lo único que le quedó de ella. Leonardo sintió que el mundo se movía bajo sus pies. No podía ser posible. Después de todos estos años, después de haber enterrado ese recuerdo tan profundo, ¿cómo se llamaba su mamá?, preguntó con voz temblorosa. Marina, respondió Sofía. Se llamaba Marina. Leonardo no durmió esa noche. Se quedó despierto en el colchón que doña Marta le había prestado mirando el techo agrietado del edificio abandonado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marina. Su sonrisa tímida, sus manos delgadas, la forma en que se tocaba el collar cuando estaba nerviosa, el mismo collar que ahora llevaba Sofía. Marina, susurró su nombre en la oscuridad. Había sido hace 10 años. Él tenía 35. Acababa de divorciarse de Patricia y su empresa comenzaba a despegar. Marina trabajaba en la cafetería de su edificio de oficinas. Siempre le servía el café con una sonrisa. Siempre recordaba que le gustaba sin azúcar. Una noche se quedaron solos en el edificio, ella limpiando, él trabajando hasta tarde.
Comenzaron a platicar, después a verse fuera del trabajo. Después Leonardo se incorporó. Su respiración era agitada. ¿Cómo había podido olvidarla tan fácilmente? ¿Cómo había permitido que Héctor manejara su vida personal como si fuera otro negocio más? Del otro lado del cuarto, Sofía dormía acurrucada junto a su abuela, incluso dormida, se veía muy pequeña, muy frágil, pero había tenido el valor de salvarlo cuando nadie más lo hubiera hecho. Al amanecer, doña Marta se despertó primero, preparó café en una cafetera vieja y se acercó a Leonardo. No durmió nada, le dijo tendiéndole una taza. No podía. ¿Por qué le importa tanto el collar de Sofía? Leonardo tomó un sorbo del café. Estaba amargo, pero era exactamente lo que necesitaba. Porque yo se lo regalé a Marina hace 10 años. Doña Marta se quedó muy quieta. Sus ojos se endurecieron. ¿Usted es Leonardo? El Leonardo que ella mencionaba. Él asintió. Doña Marta dejó su taza en el suelo con fuerza. Marina murió hace 2 años, dijo con voz cortante, neumonía. No teníamos dinero para el doctor privado y en el hospital público la hicieron esperar tanto que cuando la atendieron ya era muy tarde. Las palabras golpearon a Leonardo como puños. Marina, muerta. La mujer que había amado, que había desaparecido de su vida sin explicación. Había muerto sola y enferma. Yo no sabía, murmuró. Nunca supe que nunca supo que. Doña Marta se puso de pie, que estaba embarazada, que intentó buscarlo cuando Sofía nació, que llamó a su oficina cientos de veces y su secretario le colgaba. Leonardo sintió que se ahogaba otra vez, pero esta vez no era por el agua, era por la culpa, por el peso de lo que había perdido, sin siquiera saberlo. Marina me contó todo antes de morir, continuó la anciana. ¿Cómo usted la dejó de ver de un día para otro? ¿Cómo cambió su número de teléfono? ¿Cómo desapareció como si nunca hubiera existido? Pero yo nunca. Héctor me dijo que ella, su secretario, el mismo que no la dejaba hablar con usted. Leonardo se puso de pie tambaleándose. Todo comenzaba a tener sentido. Las llamadas que Héctor interceptaba, los mensajes que nunca le llegaban, la facilidad con que Marina había desaparecido de su vida. Tengo que irme, dijo dirigiéndose hacia la escalera. Así nomás, como hizo hace 10 años, Leonardo se detuvo. No podía voltear a ver a doña Marta. No podía ver el desprecio en sus ojos. No sé qué hacer, admitió. No sé cómo arreglar esto. Mire a esa niña, le dijo la anciana. Mire bien, ¿no ve nada familiar en ella? Leonardo volteó hacia donde Sofía seguía durmiendo. Ahora que la luz del amanecer entraba por la ventana rota, podía verla mejor. La forma de su nariz, la línea de su mandíbula, los hoyuelos que aparecían cuando sonreía. Su estómago se apretó. Era como verse a sí mismo a los 8 años en las pocas fotos que conservaba de su infancia. No pudo terminar la pregunta. Marina nunca me lo dijo directamente, respondió doña Marta. Pero Sofía nació 9 meses después de que usted desapareció y tiene sus ojos, señor Leonardo, los mismos ojos verdes que usted. Sofía se despertó en ese momento, estirándose y bostezando. Los miró a los dos con curiosidad. ¿Por qué están hablando tan quedito?, preguntó con voz ronca de sueño. Leonardo la miró fijamente. Los ojos verdes de la niña lo miraron de vuelta sin miedo, sin rencor, solo con la curiosidad natural de una niña de 8 años que no entendía por qué los adultos se comportaban tan raro. Tengo que irme, repitió Leonardo, esta vez dirigiéndose hacia la escalera sin voltear atrás. Bajó los escalones de 2 en 2. Salió del edificio y caminó por las calles todavía inundadas hasta encontrar una avenida principal donde pudo tomar un taxi. Durante todo el trayecto a su casa en Polanco, solo podía pensar en una cosa. Sofía tenía sus ojos. Leonardo llegó a su casa de Polanco como zombi. El portero lo miró extrañado al verlo empapado y con el traje arruinado, pero no se atrevió a preguntar nada. En el elevador, Leonardo se vio en el espejo. Parecía un náufrago. Su departamento de 400M Superíndice 2 AD nunca le había parecido tan vacío. Los muebles de diseñador, los cuadros carísimos, la vista panorámica de la ciudad. Todo se sentía falso, como un escenario armado para impresionar a gente que ya no le importaba. Se duchó con agua tan caliente que le quemó la piel, pero ni siquiera eso logró quitarle el frío que llevaba adentro. Se puso un traje limpio y se sirvió un whisky, después otro. Y otro. El alcohol no ayudó, solo hizo que las preguntas se volvieran más insistentes. ¿Era Sofía su hija? ¿Por qué Marina nunca pudo contactarlo? ¿Qué tanto sabía Héctor? A las 10 de la mañana llamó a su oficina. Héctor, ven a mi casa ahora, jefe. Tengo la junta con los japoneses. En 1 hora. Cancela todo. Ven inmediatamente.
Colgó sin esperar respuesta. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. Héctor llegó media hora después. Era un hombre de 50 años, siempre impecable, siempre eficiente. Había sido más que un secretario, había sido su mano derecha, su confidente, casi un hermano. ¿Qué pasó ayer?, preguntó Héctor al verlo. Los japoneses se molestaron mucho cuando no llegaste. Siéntate, Leonardo. En serio, necesitamos hablar de siéntate. Héctor se sentó en el sillón de enfrente, claramente incómodo. Leonardo se sirvió otro whisky y se quedó de pie mirándolo fijamente. ¿Te acuerdas de Marina? Héctor parpadeó. Su cara no cambió, pero Leonardo lo conocía lo suficiente para notar la tensión en sus hombros. Marina. ¿Cuál Marina? La que trabajaba en la cafetería hace 10 años, la que salía conmigo. Ah, esa Marina. Héctor se relajó un poco. Sí, me acuerdo. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué dejó de buscarme? No sé. Supongo que se cansó o encontró a alguien más. Leonardo se acercó al sillón. Héctor se movió nervioso. Mientes. Perdón. ¿Qué mientes, Héctor? Marina no dejó de buscarme. Tú hiciste que dejara de buscarme. El color desapareció de la cara de Héctor. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. No sé de qué hablas. ¿Cuántas veces llamó a la oficina? Leonardo, creo que necesitas descansar. Ayer fue un día difícil. Y respóndeme. ¿Cuántas veces llamó Marina a la oficina? Héctor se puso de pie tratando de mantener la compostura. Mira. Sí, tal vez me acuerdo de algunas llamadas, pero tú me dijiste que no quería hablar con ella. Me dijiste que había sido solo una aventura y que mentira, yo nunca te dije eso. Sí lo dijiste después de que Patricia se enteró y armó el escándalo del divorcio. Me dijiste que cortara toda comunicación con Marina para evitar más problemas. Leonardo se quedó helado. Patricia, su exesposa, había descubierto lo de Marina y había usado esa información en el divorcio para quedarse con la mitad de sus bienes. Pero eso no significa que tenías derecho a yo protegí tu carrera. Explotó Héctor. Protegí tu empresa. ¿Sabes lo que hubiera pasado si se enteraban que estaba saliendo con una empleada de la cafetería? Los clientes millonarios contratando a alguien que no puede manejar su vida personal. No era tu decisión, era mi trabajo. Mi trabajo era protegerte de ti mismo y eso hice. Leonardo sintió que la sangre se le subía a la cabeza, agarró a Héctor de la camisa y lo empujó contra la pared. ¿Sabías que estaba embarazada? Los ojos de Héctor se abrieron con sorpresa genuina. ¿Qué? Marina estaba embarazada. Tuvo una hija. Mi hija no sabía eso. Me hubieras dicho si lo supieras. Héctor no respondió. No hacía falta. Los dos sabían la respuesta. Leonardo lo soltó. Héctor se arregló la camisa con manos temblorosas. ¿Dónde está Marina ahora?, preguntó Héctor muerta. Murió hace 2 años de neumonía porque no tenía dinero para un doctor privado. Héctor se quedó callado. Por primera vez en 20 años, Leonardo vio algo parecido al remordimiento en su cara. Lo siento, murmuró. No sabía que no me importa lo que sabías o no sabías. Estás despedido, Leonardo, por favor, podemos arreglar esto fuera de mi casa y fuera de mi empresa. Héctor caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mi hijo Mateo trabaja en la empresa. Él no tiene nada que ver con esto. Tu hijo es problema tuyo, no mío. Después de que Héctor se fuera, Leonardo se sirvió otro whisky, pero esta vez no se lo tomó. Lo dejó en la mesa y sacó su teléfono. Tenía que estar seguro. Tenía que saber si Sofía realmente era su hija. Marcó el número de un detective privado que había usado antes para investigar competidores. Esta vez sería diferente. Esta vez investigaría su propio pasado. Y si los resultados confirmaban lo que ya sospechaba, tendría que decidir qué hacer con el resto de su vida. 2 semanas después, Leonardo tenía las respuestas que buscaba. El detective privado había sido discreto, pero eficiente. Una foto de Sofía jugando en el patio del edificio abandonado había sido suficiente para obtener los cabellos necesarios. El examen de ADN confirmó lo que ya sabía en su corazón. Probabilidad de paternidad del 99.97%. Sofía era su hija. Leonardo guardó los resultados en la caja fuerte de su oficina y se dirigió al despacho de abogados más prestigioso de la ciudad. Quería iniciar los trámites para obtener la custodia legal de la niña y al mismo tiempo presentar una demanda formal contra Héctor por daños y perjuicios. Será un proceso largo, le advirtió el abogado, especialmente considerando que la niña ha vivido toda su vida con su abuela. Los jueces prefieren mantener la estabilidad emocional de los menores. Pero soy su padre biológico. Eso ayuda, pero no es suficiente.
Necesitamos demostrar que usted puede ofrecer un mejor ambiente para la niña y también que el vínculo emocional entre ustedes es real. Leonardo asintió. No iba a ser fácil, pero tenía recursos y determinación. Por primera vez en años tenía un propósito que iba más allá de ganar dinero. Pero mientras él planeaba el futuro, el presente se desmoronaba. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Era un número desconocido. Señor Leonardo. La voz era de una mujer joven, nerviosa. ¿Quién habla? Soy del Hospital General. Tengo aquí a una señora mayor, Marta Hernández. Dice que usted la conoce. Leonardo se incorporó inmediatamente. ¿Qué le pasó? Neumonía severa. La trajeron hace 2 horas. Su estado es delicado. Y la niña Sofía está aquí también. No tiene a dónde ir. Leonardo se vistió en 5 minutos y manejó como loco hasta el hospital. Encontró a Sofía sentada en una silla de plástico azul en el pasillo con los mismos tenis rotos de siempre y una chamarra que le quedaba enorme. ¡Sofía! La niña levantó la vista. Sus ojos estaban rojos de llorar. Señor Leo, vino. ¿Cómo está tu abuela? Muy mal. No puede respirar bien. Los doctores dijeron que necesita medicinas muy caras. Leonardo se arrodilló frente a ella. No te preocupes, yo me encargo de todo. Corrió a buscar al doctor encargado. Era un hombre joven, cansado, con ojeras profundas. ¿Es usted familiar de la señora Hernández? Soy amigo de la familia. ¿Qué necesita? Antibióticos de última generación, oxígeno, posiblemente cuidados intensivos. Pero sinceramente llegó muy tarde. Debería haber venido hace una semana. ¿Cuánto cuesta todo? El doctor lo miró sorprendido. Disculpe, el tratamiento completo. ¿Cuánto cuesta, señor? Estamos en un hospital público. No es cuestión de dinero, sino de disponibilidad. Tenemos lista de espera para todo. Leonardo sacó su billetera. Dígame, ¿qué hospital privado tiene disponibilidad inmediata y cuánto cobran? La traslado ahora mismo. 1 hora después, doña Marta estaba en una habitación privada del Hospital Ángeles con los mejores doctores disponibles. Leonardo se hizo cargo de todos los gastos sin dudarlo, pero era demasiado tarde. Doña Marta murió al amanecer mientras Sofía dormía en una silla junto a su cama y Leonardo hacía llamadas en el pasillo para conseguir más especialistas. La enfermera lo encontró parado junto a la cama, mirando el rostro sereno de la anciana. Sofía siguió durmiendo, aferrada a la mano ya fría de su abuela. ¿Quién se hace cargo de la niña?, preguntó la enfermera en voz baja. Leonardo no supo qué responder. Legalmente no tenía derecho a nada. Emocionalmente se sentía responsable de todo. Yo me hago cargo, murmuró. Pero cuando llegaron los trabajadores sociales 2 horas después, las cosas se complicaron. Leonardo no tenía documentos que probaran su relación con Sofía. La niña no tenía otros familiares conocidos. El protocolo era claro. Iría a un centro de acogida mientras se investigaba su situación. Pero yo puedo cuidarla, insistió Leonardo. Tengo recursos, una casa grande. Señor, entendemos su buena voluntad, le explicó la trabajadora social. Pero necesitamos seguir el procedimiento legal. Si usted tiene alguna relación familiar con la menor, puede iniciar los trámites correspondientes. Sofía despertó en el momento en que la llevaban hacia la salida. Miró a Leonardo con ojos confundidos. ¿A dónde me llevan? A un lugar seguro, le dijo la trabajadora social. Solo temporalmente, ¿puedo despedirme?, preguntó Sofía. La mujer asintió. Sofía corrió hacia Leonardo y lo abrazó por la cintura. Gracias por intentar salvar a mi abuela, le susurró. Ella decía que usted era buena persona, aunque no lo pareciera. Leonardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho, se arrodilló y abrazó a Sofía con fuerza. Voy a sacarte de ahí, te lo prometo. De verdad, de verdad. Mientras se la llevaban, Leonardo ya estaba marcando el número de su abogado. Los trámites comenzarían inmediatamente, pero primero tenía que resolver un problema que acababa de surgir. Su teléfono sonó. Era su asistente. Jefe, necesita venir a la oficina inmediatamente. Hay una junta extraordinaria del Consejo Directivo. ¿Para qué? Para removerlo de la presidencia. Mateo Herrera convocó a todos los accionistas. Dice que tiene suficientes votos. Leonardo cerró los ojos. El hijo de Héctor se estaba vengando por el despido de su padre. En un solo día había perdido a la única persona que conocía la historia de Sofía. Había visto a su hija llevada por trabajadores sociales y ahora perdería la empresa que había construido durante 20 años. Pero por primera vez solo una de esas pérdidas realmente le importaba.
La junta del consejo directivo fue una masacre. Mateo Herrera había trabajado durante meses para conseguir el apoyo de los accionistas minoritarios. El argumento era simple. Leonardo había perdido el control. Había despedido a empleados clave, sin justificación, y su comportamiento errático ponía en riesgo la empresa. Señores, todos conocemos la trayectoria de Leonardo, decía Mateo desde el otro extremo de la mesa. Pero en las últimas semanas ha tomado decisiones que van contra los intereses de la compañía. Leonardo escuchó en silencio. Sabía que tenía pocas opciones. Mateo controlaba el 30% de las acciones a través de fondos de inversión y había convencido a suficientes accionistas menores para sumar el 51%. ¿Tiene algo que decir en su defensa?, le preguntó el presidente del consejo. Leonardo se puso de pie. Miró a cada uno de los hombres sentados alrededor de la mesa. Algunos habían sido sus socios durante años. Otros apenas conocía sus nombres. Construí esta empresa desde cero, dijo tranquilamente. La levanté cuando ninguno de ustedes creía que podía funcionar. Les he dado ganancias constantes durante 20 años. Nadie cuestiona su historial, respondió Mateo. Pero el presente es lo que importa. Y en el presente usted es un riesgo. ¿Un riesgo para quién? ¿Para ustedes o para sus propios intereses? Para todos. Sus acciones recientes han sido impredecibles. Leonardo sonrió amargamente. Impredecibles. Como salvar a una niña de los servicios sociales, como despedir a alguien que había arruinado su vida personal por 20 años. Está bien, dijo finalmente, acepto la decisión del consejo. El silencio llenó la sala. Nadie esperaba que se rindiera tan fácilmente. ¿Acepta?, preguntó Mateo, sorprendido. Acepto, pero quiero mi liquidación completa en una semana y quiero que conste en acta que renuncio voluntariamente. Esos son 50 millones de pesos. Balbuceó el contador. Es lo que dice mi contrato. Revísenlo. Leonardo salió de la junta sin voltear atrás. En el elevador se miró en el espejo. Por primera vez en semanas se veía tranquilo. Su asistente lo esperaba con una caja de cartón. Sus cosas personales, le dijo con lágrimas en los ojos. No puedo creer que haya pasado esto. Está bien, Carmen. Mateo es buen administrador. La empresa va a estar bien. Pero, ¿qué va a hacer usted? Leonardo tomó la caja. Le entró estaban los resultados del examen de ADN, algunas fotos y una taza que decía el mejor jefe del mundo que Carmen le había regalado años atrás. Voy a ser papá, respondió. Al día siguiente, Leonardo se presentó en el juzgado familiar con su abogado y los resultados de paternidad. El juez era un hombre mayor, con lentes gruesos y expresión severa. Señor Márquez, estos resultados comprueban que usted es el padre biológico de la menor, pero eso no le da derecho automático a la custodia. ¿Por qué no? Porque la paternidad biológica debe estar acompañada de responsabilidad emocional. Esta niña ha vivido 8 años sin usted. Para ella, usted es un extraño. El abogado de Leonardo se inclinó hacia adelante. Su señoría, mi cliente no sabía de la existencia de la menor. Fue engañado por me importa poco quien lo engañó, lo interrumpió el juez. Me importa el bienestar de la niña. ¿Qué puede ofrecerle usted, señor Márquez? Leonardo había preparado esa respuesta. Tenía una lista de sus propiedades, sus cuentas bancarias, sus planes educativos para Sofía. Puedo darle estabilidad económica, educación privada, viajes, oportunidades y amor. ¿Puede darle amor? La pregunta lo desarmó completamente. Leonardo se quedó callado. Su señoría, continuó el juez. Voy a autorizar visitas supervisadas 2 veces por semana. Si después de 6 meses la menor demuestra vínculos afectivos reales con usted y si los informes psicológicos son favorables, consideraremos una custodia compartida. 6 meses. 6 meses, señor Márquez, y considérese afortunado. Normalmente estos procesos toman años. Leonardo salió del juzgado con una mezcla de alivio y frustración. Podría ver a Sofía, pero solo 2 veces por semana, solo 2 horas cada vez y siempre con una trabajadora social presente. Esa tarde fue a su primera visita al centro de acogida. Era un edificio gris en una colonia que no conocía. Adentro olía a desinfectante y comida recocinada. Sofía lo esperaba en una sala pequeña con juguetes viejos y una mesa de plástico. Llevaba un vestido azul que le quedaba grande y zapatos que no eran suyos. Hola, señor Leo. Hola, Sofía. Se sentaron uno frente al otro. La trabajadora social se puso en una esquina con una libreta. ¿Cómo estás?, preguntó Leonardo. Bien. Los niños aquí son buenos conmigo. Y la comida no está tan mal.
¿Necesitas algo? Sofía negó con la cabeza. Después se quedó callada jugando con sus manos. Señor Leo. Sí. ¿Por qué viene a verme? Leonardo la miró a los mismos ojos verdes que él veía en el espejo cada mañana. Porque me salvaste la vida y porque creo que tu mamá hubiera querido que cuidara de ti. ¿Usted conocía a mi mamá? Sí, la conocía muy bien. Sofía sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Me puede contar de ella? Leonardo asintió y por primera vez en su vida hablar de Marina no le dolió. Se sintió como algo bueno, algo que valía la pena compartir. Las primeras visitas fueron incómodas. Leonardo llegaba puntual con regalos caros que Sofía miraba con curiosidad, pero sin emoción. Muñecas de diseñador, tabletas electrónicas, ropa de marca. La trabajadora social, una mujer llamada Patricia, tomaba notas constantemente. No necesita traer tantas cosas, le dijo Patricia después de la tercera visita. Los niños valoran más el tiempo y la atención, pero quiero que tenga lo mejor. Lo mejor para una niña de 8 años es sentirse querida, no tener juguetes caros. Leonardo no sabía cómo hacer eso. Toda su vida había medido el afecto en términos de dinero gastado. Regalos para Patricia durante su matrimonio, bonos para empleados leales, donaciones para parecer generoso. Nunca había aprendido a dar algo que no se pudiera comprar. En la cuarta visita decidió probar algo diferente. No llevó nada. Sofía lo notó inmediatamente. No trajo nada hoy. No pensé que podríamos solo platicar de qué. Leonardo se dio cuenta de que no sabía de qué hablaban los papás con sus hijos. Se quedó callado un momento tratando de pensar, ¿qué hiciste hoy en la escuela? No voy a la escuela. Aquí nos dan clases, pero no es lo mismo. ¿Te gusta estudiar? Sí, especialmente leer. Mi mamá me enseñó a leer cuando tenía 5 años. ¿Qué te gusta leer? Cuentos, pero aquí no hay muchos libros. En la siguiente visita, Leonardo llegó con una mochila llena de libros. No libros caros o especiales, sino libros que había comprado en una librería normal, preguntándole a la vendedora que les gustaba a las niñas de 8 años. Sofía los vio con ojos brillantes. Son para mí todos. ¿Puedo leerle uno a mí? Sí. Mi mamá siempre me pedía que le leyera. Decía que tenía una voz bonita para leer. Leonardo asintió. Sofía escogió un libro sobre una niña que vivía en el bosque y comenzó a leer con voz clara y segura. Era cierto, tenía una voz bonita, pero más que eso, tenía una manera de leer que hacía que las palabras cobraran vida. ¿Le gustó? Preguntó cuando terminó el primer capítulo. Me encantó. Mañana me lees el siguiente. Pero mañana no viene, viene hasta el jueves. Leonardo sintió una punzada en el pecho. Los días se sentían como una eternidad. ¿Qué haces cuando no estoy aquí? Juego con los otros niños, ayudo a la señora Rosa en la cocina. Dibujo. ¿Dibujas? Sí. ¿Quiere ver? Sofía corrió a su cuarto y regresó con una libreta llena de dibujos. Eran buenos para una niña de su edad. Había dibujado flores, casas, gente. Pero lo que más le llamó la atención a Leonardo fue un dibujo de un hombre dentro de un carro con agua alrededor. Ese soy yo. Sí. El día que lo conocí. ¿Por qué me dibujaste? Sofía se encogió de hombros. No sé. Se me quedó grabado. Se veía muy asustado. Estaba asustado, pero ya no se ve asustado cuando viene aquí. Leonardo la miró con curiosidad. ¿Cómo me veo ahora? Como si tuviera ganas de estar aquí. Era cierto. Leonardo comenzó a esperar las visitas con una ansiedad que no había sentido desde que era niño esperando la Navidad. Los martes y jueves se volvieron los días más importantes de su semana. Poco a poco fueron desarrollando rutinas. Leonardo le leía un capítulo, después Sofía le leía otro. Dibujaban juntos. Ella le contaba historias de los otros niños del centro. Él le hablaba de Marina, siempre cuidándose de no decir nada que fuera demasiado complicado para su edad. Mi mamá decía que usted era muy guapo, le dijo un día mientras coloreaba. ¿En serio? Sí. Y que olía rico como a café y a jabón caro. Leonardo se rió. Era la primera vez que se reía de forma genuina en meses. ¿Te acuerdas mucho de tu mamá? Todos los días, pero ya no me pone tan triste. La señora Patricia dice que está bien extrañar a la gente que queremos. En la 10ª visita algo cambió. Leonardo llegó con un cuento nuevo, pero cuando se sentó, Sofía no corrió a abrazarlo como siempre. Se quedó en su silla mirándolo. ¿Qué pasa?, preguntó él. Señor Leo, sí, usted es mi papá. La pregunta lo golpeó como un rayo. Patricia levantó la vista de su libreta. El silencio llenó la habitación.
¿Por qué preguntas eso? Porque tengo sus ojos. Y porque la señora Patricia me dijo que usted está haciendo trámites para que yo pueda vivir con usted y porque se parece a mí. Leonardo se quedó muy quieto. Habían hablado de esto con su abogado. Habían decidido esperar hasta que fuera oficial. ¿Te gustaría que fuera tu papá? Sofía lo pensó muy seriamente. Sí, pero solo si usted también quiere. Sí, quiero más que nada en el mundo. Entonces, ¿puedo decirle papá? Si quieres. Sofía sonrió y corrió hacia él. Lo abrazó fuerte, muy fuerte. Papá, murmuró contra su camisa. Leonardo cerró los ojos y la abrazó de vuelta. Patricia seguía tomando notas, pero ya no le importaba. Por primera vez en su vida había encontrado algo que no se podía comprar, algo que no se podía planear, algo que simplemente era papá, repitió Sofía. ¿Puedo decirle solo Leo? Es más fácil. Como quieras, señor Leo, suena muy formal y usted ya no es un señor para mí. ¿Qué soy entonces? Sofía se separó y lo miró a los ojos. Es mi papá. Es diferente. 6 meses después, Leonardo vivía en un departamento de 2 recámaras en la colonia Roma. No era lujoso como su casa anterior, pero tenía algo que nunca había tenido. Se sentía como un hogar. La liquidación de la empresa le había dado suficiente dinero para vivir cómodamente sin trabajar por varios años, pero Leonardo había decidido empezar de nuevo. Abrió una pequeña consultoría de seguridad con 2 empleados y oficina en su propia casa. Los clientes eran más pequeños, los proyectos menos glamorosos, pero por primera vez en años terminaba el trabajo a las 6 de la tarde. El proceso legal había avanzado mejor de lo esperado. Los informes psicológicos fueron favorables tanto para él como para Sofía. La trabajadora social Patricia había escrito en su evaluación final: el vínculo entre el señor Márquez y la menor es genuino y está basado en afecto mutuo, no en culpa o compensación material. El juez había otorgado la custodia compartida. Sofía viviría con Leonardo los fines de semana y 2 días entre semana y el resto del tiempo con una familia de acogida temporal en el mismo barrio donde había vivido con su abuela. Los Herrera eran una pareja mayor que había acogido a decenas de niños a lo largo de los años. Sofía los quería, pero cuando llegaba el viernes por la tarde, corría hacia Leonardo con una sonrisa que lo hacía sentir como si hubiera ganado la lotería. Leo gritaba desde la puerta. Mire lo que hice en la escuela. Siempre traía algo, un dibujo, una tarea con buena calificación, una historia que había escrito. Leonardo había aprendido a recibir estos regalos como los tesoros que eran para ella. Su rutina de fines de semana se había vuelto sagrada. Los sábados por la mañana desayunaban juntos mientras Sofía le contaba todo lo que había pasado en la semana. Después iban al parque o al museo o simplemente caminaban por el barrio. Los domingos eran más tranquilos, leían, veían películas, cocinaban juntos. Leonardo había aprendido a cocinar por necesidad, pero descubrió que le gustaba. Especialmente le gustaba cocinar con Sofía, que tenía opiniones muy definidas sobre cómo debían hacerse las cosas. Los huevos se baten así. Le explicaba mostrándole la técnica que había aprendido de doña Marta. Si los bate muy rápido, salen duros. ¿Tu abuela te enseñó eso? Sí. Ella sabía cocinar muy rico con poquito dinero. Decía que cocinar era como querer. Había que poner atención y no tener prisa. Leonardo guardaba esas pequeñas lecciones como pequeños tesoros. Cada cosa que Sofía le contaba de Marina o de doña Marta era una pieza del rompecabezas de la vida que él se había perdido. Un domingo por la tarde, mientras Sofía hacía tarea en la mesa del comedor, Leonardo recibió una llamada. Era su antiguo contador. Leonardo, necesito que sepas algo. Mateo está vendiendo la empresa. ¿A quién? A una transnacional estadounidense. Al parecer no pudo manejar las finanzas como esperaba. Leonardo miró hacia donde Sofía trabajaba concentrada en sus matemáticas, mordiéndose la punta de la lengua como hacía cuando algo le costaba trabajo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Los nuevos dueños quieren hablar contigo. Están dispuestos a ofrecerte el puesto de director general para México. Hace un año esa llamada habría sido lo más importante del mundo para Leonardo. Su empresa, su venganza contra Mateo, la oportunidad de recuperar todo lo que había perdido. No me interesa, respondió Leonardo. Es una oferta millonaria. Podrías. Ya te dije que no me interesa. Colgó y se acercó a la mesa donde Sofía seguía luchando con sus fracciones. ¿Necesitas ayuda? No entiendo por qué un medio más, un cuarto no es 2 estos. Leonardo se sentó junto a ella. Le explicó con manzanas dibujadas cómo funcionaban las fracciones. Sofía entendió inmediatamente y terminó toda la tarea en 15 minutos. Leo. Sí. Está triste por algo. ¿Por qué preguntas?
Porque cuando habló por teléfono puso cara de preocupado, pero después cuando colgó se veía no sé cómo aliviado. Leonardo se sorprendió de lo observadora que era Sofía. Veía cosas que los adultos no notaban. No estoy triste, estoy contento. ¿Por qué? Porque estoy aquí contigo haciendo tarea un domingo por la tarde y no hay ningún otro lugar donde prefiera estar. Sofía sonrió y se acurrucó contra él. A mí también me gusta hacer tarea con usted, aunque no me gusten las matemáticas. ¿Qué te gusta más de la escuela? Escribir historias. La maestra dice que tengo buena imaginación. Melisuna. Sofía corrió por su cuaderno y le leyó una historia sobre una niña que salvaba a un señor que se estaba ahogando y después se volvían una familia. La historia era simple, pero estaba llena de detalles que mostraban cómo veía el mundo una niña de 8 años. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Puedo hacer una copia para guardarla? De verdad, es la mejor historia que he escuchado. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Leonardo se sentó en su sillón con una taza de café y miró por la ventana. Su departamento no tenía vista panorámica como su casa anterior. Solo se veía la calle con sus árboles normales y sus coches normales. Pero por primera vez en su vida, el silencio no lo molestaba. Ya no se sentía vacío. Estaba lleno de algo nuevo, algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Se llamaba ser papá y resultó que era mejor que ser CEO. Meses después, un martes lluvioso de noviembre, Leonardo esperaba en las afueras del juzgado familiar con un ramo de flores amarillas. Eran las favoritas de Sofía, aunque ella siempre decía que las rosas rojas eran más bonitas, pero las amarillas olían mejor. Su abogado salió del edificio con una sonrisa. Es oficial, custodia completa. Leonardo sintió que le quitaban un peso enorme de los hombros. Después de un año de trámites, evaluaciones psicológicas, visitas supervisadas y papeleos infinitos, Sofía finalmente podría vivir con él de forma permanente. ¿Dónde está?, preguntó adentro, despidiéndose de la trabajadora social. Sofía salió corriendo del juzgado con una mochila rosa en la espalda y una sonrisa que iluminaba toda la calle gris. Leo, ya es oficial. Ya es oficial. Eres oficialmente mi hija y usted es oficialmente mi papá. Oficialmente. Sofía se lanzó a sus brazos. Leonardo la cargó y la giró en el aire sin importar que estuvieran en plena banqueta y que la gente los mirara. Ahora sí puedo decirle papá en vez de Leo. Puedes decirme como quieras. Papá suena mejor. Caminaron de regreso al departamento bajo la lluvia ligera. Sofía le contó todo lo que había empacado en su mochila, sus libros favoritos, el collar de Marina, algunos dibujos que había hecho y un peluche que los Herrera le habían regalado como despedida. ¿Va a extrañar a los señores Herrera?, preguntó Leonardo. Sí, pero voy a ir a visitarlos. Y ellos dijeron que me van a escribir cartas. En el departamento, Leonardo había preparado una sorpresa. Había convertido la segunda recámara en el cuarto de Sofía. No era extravagante, pero tenía todo lo que una niña de 9 años podía necesitar. Una cama individual con edredón de flores, un escritorio para hacer tarea, una biblioteca pequeña para sus libros y las paredes pintadas de amarillo claro. ¿Es mío?, preguntó Sofía desde la puerta. Todo tuyo. Sofía entró despacio, tocando cada cosa como si fuera mágica. Se sentó en la cama, abrió los cajones del escritorio, acomodó sus libros en la biblioteca. Papá, ¿puedo colgar mi dibujo de usted en el carro? Claro. ¿Dónde quieres colgarlo? Aquí junto a la cama para acordarme del día que nos conocimos. Leonardo la ayudó a colgar el dibujo. Era extraño ver ese momento terrible de su vida convertido en un recuerdo feliz para Sofía. Papá, ¿sí? ¿Cree que mi mamá estaría contenta? Leonardo se sentó en la cama junto a ella. Creo que estaría muy contenta y muy orgullosa de la niña tan valiente y buena que eres. Usted la quería mucho, mucho, y ella me enseñó a quererte a ti antes de que nacieran. ¿Cómo? Porque me enseñó que las mejores cosas de la vida no se pueden comprar, se tienen que encontrar. Sofía se acurrucó contra él. Y yo soy una de las mejores cosas. Eres la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Esa noche cenaron pizza en el suelo de la sala, viendo una película que Sofía había escogido. Era sobre una niña huérfana que encuentra una familia. Leonardo pensó en lo extraño que era que la vida real fuera a veces más increíble que las películas. Cuando Sofía se quedó dormida en el sillón, Leonardo la cargó hasta su nueva recámara. La arropó y se quedó un momento mirándola a dormir. Tenía la cara de Marina cuando dormía, pero los gestos eran suyos. En su propio cuarto, Leonardo sacó una caja de zapatos que guardaba en el closet. Adentro estaban todas las fotos que había encontrado de Marina, las cartas que había escrito, pero nunca había podido mandar, y el collar gemelo del que llevaba Sofía.
Lo había mandado a hacer en pares, pero nunca se había animado a dárselo. Ahora sabía para quién era el segundo collar. El lunes por la mañana, Leonardo despertó con el sonido de platos en la cocina. Sofía había madrugado para hacer el desayuno. Los huevos estaban un poco quemados y el jugo de naranja tenía cáscara, pero era el mejor desayuno de su vida. ¿Le gusta?, preguntó Sofía nerviosa. Está perfecto. Mi abuela me enseñó, pero se me olvidó que los huevos se cocinan rápido. La próxima vez los hacemos juntos. Mañana y todos los días que quieras. Después del desayuno, caminaron juntos hasta la escuela. Era la primera vez que Leonardo llevaba a Sofía como su papá oficial. En la puerta ella se despidió con un beso en la mejilla. Papá, me viene a recoger. Aquí voy a estar. Prometi. Prometo. Leonardo la vio entrar corriendo al patio de la escuela. Otros papás y mamás se despedían de sus hijos con la misma rutina diaria que ahora él también tenía. Por primera vez en 45 años, Leonardo Márquez sabía exactamente dónde tenía que estar a las 2:30 de la tarde y no había ningún lugar en el mundo donde prefiriera estar. Mientras caminaba de regreso a casa, pensó en Marina. Ya no le dolía recordarla. Era como si ella hubiera encontrado la manera de quedarse con él a través de Sofía. La niña tenía su sonrisa, su manera de inclinar la cabeza cuando pensaba, su costumbre de cantar cuando estaba contenta. Y Leonardo sabía que pase lo que pase, nadie más iba a olvidar, ni a Marina, ni a doña Marta, ni al día que una niña de 8 años salvó a un hombre que se estaba ahogando sin saber que él era su papá. Algunas historias, pensó Leonardo, merecen ser recordadas para siempre. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros al escribirla, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar sobre segundas oportunidades y el poder del amor incondicional. La historia de Leonardo y Sofía nos recuerda que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestra verdadera familia y que los actos más pequeños de bondad pueden cambiar vidas enteras. Cada like y comentario nos ayuda a seguir creando estas historias que tocan el alma. ¿Te gustó conocer cómo un CEO poderoso descubrió que la verdadera riqueza no está en los negocios, sino en los brazos de una hija que nunca supo que tenía? Si quieres más historias como esta, llenas de emociones reales y finales que te dejan con el corazón lleno, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Cuéntanos en los comentarios de dónde eres y qué te pareció esta historia de redención y amor paternal.